así: José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién eran. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Amén y amén. Todos en este lugar tenemos heridas. Todos en este lugar cargamos cosas que nos dolieron. Todos en este lugar vivimos experiencias que un día traspasaron nuestras emociones, traspasaron nuestra vida, quebraron nuestra confianza, dañaron por momentos nuestra moral, dañaron nuestro buen nombre, incluso nos hicieron dañar lo que habíamos construido. Todos aquí hemos atravesado momentos de los cuales al recordarlo decimos: pastor, esta situación, esta persona, este familiar causó tanto daño y tanto dolor en mi vida. Creo que no hay uno aquí que esté libre de una herida. Todos en algún momento de la vida las hemos sentido. Pero la clave de la vida no está en blindarme al punto de decir: como me hiciste daño, entonces me alejo de todo el mundo. Sino al contrario, la clave de la vida está en que cuando somos heridos busquemos la sanidad, en que aunque somos golpeados busquemos la sanidad. Mire, mi papá es maestro de construcción. Nos sacó adelante a nosotros pegando ladrillos y construyendo casas. Y mi padre se paraba en unas bancas de madera para trabajar en los lugares altos. Y todavía recuerdo el día que se cayó y nos llegaron con la sorpresa: su papá se fracturó un brazo. Yo dije: ¿cómo va a ser, padre? Y cuando fuimos al hospital se había fracturado su manito derecha. Pues claro, duró bastante tiempo sin poder trabajar, porque pues era con lo que él se ganaba la vida. No tenía EPS, no tenía seguridad social. Era trabaje, y si no trabaje pues no come. Así era. Y entonces recuerdo que hizo todas sus terapias, esperó un buen tiempo y volvió a trabajar. Y a los años, a que no sabe, volvió y se cayó. Y a que no sabe, se quebró una mano. Y a que no sabe cuál, la misma. Yo decía: padre, ¿qué es esto? Y volvió el viejo y ya hizo su terapia y recuperó su movilidad. Y pasaron los años, y usted no me lo va a creer, pero yo no le estoy mintiendo. Se volvió a caer, y a que no sabe, se quebró la misma mano. Pero en esa ocasión mi viejo ya no quiso ir a las terapias. Dijo: no, ¿para qué? Si yo ya sé hacerme las terapias. Y decidió hacerse las terapias él solo, porque no quiso ir. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Mi papá, cuando estira sus dos manos, logra hacer esto. Su otra mano no estira, porque él dijo: es que yo ya pasé por ahí, ya lo sé manejar. El problema es que el no hacer la terapia le bloqueó la movilidad, porque no se logró sanar de manera correcta. Hay gente que no se ha dado cuenta de que en la vida no solamente tienes que aprender a afrontar lo que vives, sino que también tienes que aprender a sanarte, porque si no te sanas te vas a atrofiar. Hay gente que dice: pastor, es que yo quiero pero no puedo. Pastor, es que yo intento pero estoy ahí como pegado. Si yo le trato de estirar el brazo a mi padre, él siente dolor. ¿Sabe por qué? Porque no se sanó de manera correcta. Pero hoy el Señor te trajo a este lugar. Un día le pregunté, le dije: papá, ¿cuál sería la solución? Y él me dijo: la solución sería que rompan y vuelvan a hacer el proceso de sanidad. Y a eso te trajo Dios en esta mañana a este lugar, porque hay gente que está atrofiada en sus emociones, está atrofiada en sus sentimientos, está atrofiada en su alma. Dice: pastor, es que tú no sabes lo que a mí me hicieron en el pasado. Tú no conoces
conoces lo que yo tuve que vivir. Yo aquí solita me levanté y aprendí a vivir. Pero escúchame bien, Dios no te trajo a cerrar capítulos, Dios te trajo a sanar la vida y el alma, porque una vez recuperes tu funcionalidad, vas a poder volar, como hace un rato lo cantábamos. Dios tiene más para ti, mucho más que lo que el dolor un día te arrebató, pero necesitamos el perdón sanador. Si alguien me está entendiendo, dígame un fuerte amén, por favor, en esta mañana. Ahora, estamos ante la historia de José, todos la conocemos, no tengo que explicársela. La historia de un muchacho que tuvo que lidiar con la envidia, el maltrato, los planes contrarios de sus hermanos. Ahí estamos viendo lo mejor. Lo vendieron como esclavo, pero en realidad sus hermanos lo querían matar. Sus hermanos no querían el bienestar de él. Les daba rabia ver cómo su papá lo favorecía. Y José tampoco ayudaba, porque era bien imprudente contándole sus sueños a quien no los tenía que contar. Pero independientemente de eso, le causaron uno de los más terribles dolores. Lo separaron de su casa, lo separaron de su tierra, lo separaron de su familia, lo separaron de sus comodidades, engañaron a su padre, le hicieron pensar a su padre que José estaba muerto y que unas bestias lo habían despedazado en el desierto. Y no solamente esto, la Biblia dice que cuando lo sacaron de la cisterna, José lloraba y les decía, les suplicaba que no lo vendieran, pero a ninguno de ellos le importó, sino que lo entregaron a los ismaelitas. Escucha lo que te voy a decir, porque lo primero que quiero mostrarte para que haya sanidad en tu corazón es esta: el perdón es sanador. En primer lugar, mira, iba a aparecer en la pantalla, escríbalo conmigo, primero, por favor. Cuando el corazón duro se quiebra. Puede leerlo conmigo fuerte, diga: cuando el corazón duro se quiebra. El corazón de José se había endurecido. ¿Por qué, pastor? Pasan los años. Usted conoce el proceso de José. Sirve como esclavo en la casa de Potifar. Finalmente va a parar a la cárcel de manera injusta. Después Dios prepara todo para llevarlo ante el palacio del faraón y se transforma en el gobernador de Egipto. Dios lo había levantado. Porque sin importar, míreme a los ojos, cuánto daño te hicieron, Dios tiene un plan contigo y Él puede levantarte y Él puede construirte. Esa es la razón por la cual, aunque hubo gente que se levantó a dañarte, hoy estás en este lugar. Esa es la razón por la cual, aunque hubo hombres que te engañaron, aquí estás donde estás. Esa es la razón por la cual, aunque una mujer te hizo daño, estás donde estás. Esa es la razón por la cual, aunque alguien dijo y te sentenció, dijo: tú no sirves para eso, no creo que nunca llegues a nada, hoy estás donde estás, porque Dios es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que José, cuando se encuentra con sus hermanos, tenía el corazón duro. Por eso usted ve en la historia bíblica que cuando ellos llegan a buscar comida, no reconocen a José. Él viste como un egipcio, está completamente con su idioma, su nombre nuevo egipcio, sus vestimentas reales, que hacían que fuera imposible determinar si él era un hebreo. No lo reconocieron. ¿Y cuál es el trato que José le da a sus hermanos? Un trato de hostilidad. Porque escúcheme, cuando el corazón está duro, usted pierde la amabilidad. Cuando el corazón está duro, cuando usted siente molestia, usted habla de una forma distinta. Cuando el corazón está duro, usted se vuelve distante. Cuando el corazón está duro, usted se vuelve indiferente. Hay personas que no se han dado cuenta cuánto daño les están causando esas heridas por no querer perdonar. ¿Ha visto esas personas que cuando alguien les hace algo y se molestan, caen en esa dureza del corazón? Entonces no te hablo, entonces no te determino. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces ese tipo de cosas pasan dentro de la misma familia, en la casa, pero también dentro de la misma familia, en la fe. ¿Usted cree que eso está bien? Pastor, es que lo que esa persona me hizo no se hace. Tiene toda la razón, pero hay gente que por no perdonar se está transformando en alguien que nunca había sido. Así no diga amén. Así es. Caemos en la dureza del corazón. Mientras que sigamos permitiendo que nuestro corazón se endurezca, nunca podremos ser verdaderamente felices.
El corazón duro te genera amargura. El corazón duro te daña. Y tú estás tranquilo, pero viene esa persona y automáticamente se te daña el día. Ves pasar a esa persona y automáticamente te indispones. Ves una publicación de él en internet que de repente le está yendo bien y te amargas la vida y dices: Padre, pero ¿por qué a este le está yendo bien? ¿Por qué lo veo feliz? ¿Por qué estoy así? Ya se fue. Hace tiempo salió de tu vida. No tiene nada que ver contigo, pero tú sigues sufriendo porque dejaste que tu corazón se endureciera. Y hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: no pienses que un corazón duro es voluntad de Dios para tu vida. No pienses que un corazón duro es el plan de Dios para tu vida. Dios quiere que nuestro corazón, escuche bien, sea un corazón conforme al de Él y no conforme al de nuestra humanidad. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este lugar, pero déjeme mostrar lo que dice la palabra del Señor. Si va a alabar a Cristo, hágalo con toda su fuerza, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Me fascina esta cita, porque Jesús dijo lo siguiente. Escúcheme aquí. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero antes de decirles eso, les dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. ¿Puede repetir conmigo ese versículo? Diga: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta? Que ese mismo versículo dice: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y después dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escúcheme, el descanso está conectado a un corazón humilde. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted está en discordia con alguien, usted no puede estar tranquilo? A ver, ¿cuántos disfrutan un paseo con un familiar estando peleados? Levante la mano, yo los veo. Dice: uy, pastor, es una maravilla, nos vamos en esa lancha felices para allá, para Playa Blanca. No, cuando uno está bravo con alguien, uno no disfruta, uno quiere aventarlo al mar y que se lo coma un tiburón, porque no se disfruta la vida cuando está así. Pregúnteme a mí si me ha pasado, pregúntame. Claro que sí. En estos días me fui con mi esposa a comer a un restaurante que a los dos nos encanta. Y nos sentamos, pedimos nuestro plato de comida favorito, pero mientras que llegábamos al restaurante, peleamos. Está comprobado científicamente que la mayoría de parejas discuten antes de llegar a un momento especial. Qué tremendo, ¿ah? Y entonces nosotros llegamos al restaurante, pero cuando nos bajamos del carro estábamos bien enojados. Entonces yo me senté en el restaurante, llegó el mesero y me dijo: buenas. Yo le dije: buenas. Y me dijo, él vio que yo estaba molesto y me dice: ¿qué le provoca, señor? Y yo pedí mi plato de comida favorito y ella también. ¿Pero usted cree que ella me miró? Pregúnteme si ella me miró. No me miró. Sacó el celular y empezó a mirar el celular. No me determinaba. Y yo tampoco. Pero estábamos enojados. Entonces llegó la comida. Cuando sirven la comida, ella dice: yo no quiero comer. Y yo, gracias al Señor, cuando me enojo con ella, no con la comida ni con el estómago. Así que yo, venga, yo como. Y me comí mi comida feliz. Cuando terminé, no, mire, no cruzamos ni una sola palabra en la mesa. Ni una. Eso se siente horrible. ¿Cuántos dicen amén? Horrible. Feísimo estar en el mismo espacio, pero usted por su lado y yo por el mío. Y entonces estábamos ahí cuando yo le dije: Lorena, ¿va a comer? No. Ah, bueno, yo me lo comí. Porque no se le puede dar gusto al diablo. ¿Cuántos dicen diablo mentiroso? ¿Que voy a pagar un plato que nadie se comió? No, señor. Bravo y todo, pero me lo como y me lo comí. Cuando nos levantamos le dije: ¿le provoca algo? Me dijo: no quiero nada. Vámonos. Míreme a los ojos y pregúnteme, dígame: ¿a qué le supo la comida, pastor? Pregúnteme. Vamos, pregúnteme, 1, 2, 3. A nada. Porque cuando usted tiene el corazón duro, no disfruta nada.
puede tener la más grande bendición al frente, pero no disfrutas nada, porque el corazón duro te vuelve insensible. Cuando tu corazón se endurece, dejas de agradecer por la iglesia que Dios te dio, y simplemente porque te molestaste con alguien sales a buscar otra iglesia. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, hay gente que se está dejando arrebatar las bendiciones de Dios por la dureza de su corazón, y se sienten muy orgullosos porque dicen: es que el hermano me lo hizo, es que lo que él hizo no se hace. Hoy te voy a decir algo, mírame a los ojos. Tú también te has equivocado, tú también has herido a otras personas, tú también has dañado a otros. Por eso tenemos que entender que la humildad y el carácter de Cristo no es pretender que nadie me haga daño, sino aprender que Él me ha dado un medicamento para tener una vida en paz, y ese medicamento se llama el perdón. Y hoy está aquí para decirte: ese duro corazón se tiene que quebrar en el nombre poderoso de Jesús. Gríteme amén, por favor. Dureza del corazón. Entonces Jesús dijo: yo les doy descanso, pero aprendan a ser humildes, aprendan a ser mansos. Pero hay otra cita que me gusta mucho, y es Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, que dice: les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Querido hermano, nosotros a veces creemos que el perdón es algo que solamente gravita dentro de nuestra justicia humana. Entonces decimos que perdonamos a quien se lo merece, y a quien no se lo merece no lo perdonamos porque no es justo. Pero la Biblia dice en Ezequiel que Dios nos da un nuevo corazón de carne, receptivo, que nos quita el corazón de piedra, porque el corazón que Dios nos da nos permite obedecer las enseñanzas de Dios. Hay gente que ama al Señor, ama a Dios, ama a la iglesia, recibe la palabra con gozo, es bendecido, pero hay áreas en donde no ha podido obedecer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tienen el corazón duro. Pero hoy en el nombre de Jesús, Dios te trajo a este lugar para ponerte alcohol y decirte: te voy a ablandar el corazón, porque yo te voy a sanar, porque quiero que vueles, porque quiero que avances, porque quiero que te levantes, porque quiero que recuperes la funcionalidad. Pero sin perdón no lo vas a poder lograr. Pero déjeme mostrarle lo segundo. Lo primero que Dios hace es cambiar nuestro duro corazón. Pero lo segundo es esto, mira, iba a aparecer en la pantalla. Segundo, cuando ves las cosas como Dios las ve. ¿Puedes repetir eso conmigo fuerte otra vez? ¿Cuando ves qué? Cuando ves las cosas como Dios las ve. Si hay algo importante para poder tener la sanidad de Dios en nuestra vida, es ver los problemas, las heridas y esas cosas que nos produjeron a nosotros, no como las vemos en nuestra humanidad, sino como Dios las ve. Y quiero que miremos la historia de José, que es el fundamento bíblico que estamos desarrollando. Vamos por favor al versículo número 4 al 8, que dice así: por favor acérquense, les dijo. Ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservarla de muchos más. Por lo tanto, lea conmigo esta última parte: fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador en Egipto. Amén. Esto no es fácil. Ver las cosas como Dios las ve no es sencillo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estamos en el dolor nos concentramos en los detalles.
¿Cuáles eran los detalles? Ustedes me vendieron, ustedes me hicieron daño, eso no se hace, me apartaron de mi papá, me tenían envidia, no les importó mi dolor, no les importó lo que yo estaba viviendo, no les importó lo que yo estaba pasando. Esos son los detalles. Nos quedamos en las minucias, y cuando hablo de minucias no estoy hablando de que no sean relevantes, claro que lo son. Pero ¿no te has dado cuenta que hay gente que en algún momento de tu vida se levantó a hacerte daño, y gracias a ese daño te movilizaste para estar donde hoy estás? Yo me acuerdo de una exnovia a la que yo amaba profundamente, con todo mi corazón. Yo había dicho: con esta me voy a casar, con esta tendré mis hijos. Yo hasta combinaba el apellido de ella con el apellido mío, y ya sabía cómo se iban a llamar mis hijos. Pero ¿sabe? Pasó una experiencia muy dolorosa en donde esa relación a mí me hizo mucho daño. Y en ese momento yo sufrí tanto por ese daño. Yo decía: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó esto? Tanto que yo la amaba, tanto que yo la quería, me guardé para ti, me guardé en consagración, y me pasa esto. Hoy le doy gracias al Señor, porque si esa muchacha las cosas no se hubieran pasado como pasaron, yo no hubiera encontrado a Lorenita. ¿Me estás entendiendo? Hay veces donde Dios va a permitir que el hombre haga ciertas cosas contra ti. Cuando hablo de hombre, estoy hablando de hombre o mujer. Que en la vida te golpees con ciertas cosas que en el momento te van a doler. Pero José dijo: todo ese dolor que ustedes me causaron, Dios lo usó para conectarme y transformarme en el gobernador de Egipto. Mírame lo que te voy a decir: Dios es tan bueno y tan poderoso que por grande que haya sido la herida en tu contra, mi Dios usa todo lo que viene en nuestra contra para levantarnos y para bendecirnos. Esos que un día hablaron de ti, esos que te hicieron complot para sacarte de la empresa, y tú dices: pastor, tengo tanta rabia, por culpa de un envidioso me echaron, por culpa de un envidioso me sacaron. ¿No será que Dios te movilizó para que por fin le creas a Él y levantes tu propia empresa y levantes tu propio negocio? Porque si no hubiera sido así, no te mueves. Grítame amén. Hay mujeres que tuvieron que enfrentarse a la infidelidad de un esposo, al engaño de su marido. Y cuando eso pasó, la vida les golpeó. Pero ¿sabe para qué sirvió? Para que usted entendiera que el soporte de su vida no es su esposo, que la construcción sobre la cual usted debe levantar su vida no es ese hombre. La construcción sobre la cual usted debe edificarse se llama Cristo Jesús. Y que escúcheme bien: una vez usted se construya en Cristo, es Cristo el que va a cambiar a ese hombre, es Cristo el que lo va a renovar, es Cristo el que lo va a transformar, es Cristo el que lo va a cambiar. Pero tú te vas a poder levantar y decir: Señor, aunque eso trató de destruir mi vida, aunque eso trató de destruir mi hogar, me sirvió para transformarme en una persona de oración, me sirvió para llegar a Cristo. Benditos desiertos que te trajeron a esta iglesia, benditos desiertos que te trajeron a la presencia del Señor, benditos dolores que aunque el mundo te los causó, Cristo los sanó en su presencia. Y ahora, aunque ese dolor fue grande, tienes a Cristo, tienes tu familia. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Mira las cosas como Dios las ve. Dígame amén, por favor, si me está entendiendo. Cuando miramos las cosas como nosotros queremos, nos estancamos en el dolor. Cuando miramos las cosas como nosotros queremos, nos estancamos en nuestra justicia. ¿Cuál es nuestra justicia, pastor? Es fácil. Si alguien me hace daño, ¿qué dice mi justicia? A él le tiene que ir peor. Si tú me dañaste, yo quiero que a ti te dañen también. Si tú me quitaste, yo quiero que a ti te quiten también, para que compensemos, para que nos equilibremos. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando usted va a la justicia de Dios, el Señor dice lo siguiente: Mateo capítulo 5 versículo 44 al 48 dice: ¿han oído la ley que dice: ama a tu prójimo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen? De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual.
Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y la palabra perfecto, yo no soy de estar haciendo referencias griegas, arameas o hebreas, porque Dios me llamó a predicarle a personas nuevas. Entonces no trato de profundizar en estos conceptos, no porque no existan, sino porque trato de ser lo más claro posible. Pero hoy creo que vale la pena hacer esta referencia. Cuando la Biblia dice sean perfectos, esa palabra perfecto no está hablando de no error, está hablando de estar completo. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Cuando José fue vendido por sus hermanos, la justicia de Dios, ¿qué hizo? Que aunque ellos le causaron daño, Dios levantó a José. ¿Cuántos dicen amén? Lo bendijo, lo engrandeció. Porque no importa qué tan grande sea el dolor que tu adversario, que ese familiar o que esa persona te causó, nada va a impedir que Dios te levante y que Dios construya algo enorme contigo. Porque esa es la justicia de Dios. Mientras otros buscan tu mal, Dios te va a levantar para bendecirte. Mientras otros buscan tu caída, no van a poder frenar lo que Dios tiene contigo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Dios lo levantó. Ellos empezaron a vivir los problemas de la escasez, pero José llegó a un nivel de abundancia impresionante. Pero mírame, José, aunque tenía todo, no estaba completo. Algo faltaba. ¿Qué era lo que faltaba? José tenía dinero, fama, poder, estatus, pero no tenía la bendición de estar en paz con su familia. Por eso cuando se enfrenta a sus hermanos, él tenía el corazón duro y los trató mal y fue hostil con ellos y fue duro, porque yo veo que Dios no frenó eso. Es como si Dios entendiera que en medio de nuestro dolor a veces reaccionamos de forma inapropiada, pero llegó un momento donde José no aguantó más, porque él sabía que algo estaba pendiente. Él sabía que algo todavía tenía que arreglarse. Y cuando él derrama su alma y llora y le dice a sus hermanos: acérquense, yo soy José, pero no se sientan mal, ustedes no me enviaron aquí, fue Dios el que me trajo a este lugar. Solo hasta ese momento José estuvo completo. Y hoy quiero en el nombre de Jesús decirte: ¿no será que se perdone lo que te está haciendo falta para que recuperes esa plenitud que tienes, para que recuperes la felicidad que un día perdiste, para que vuelvas a reunirte en familia y puedas tener paz, para que puedas seguir adelante en tu ministerio y tenga paz? Pero hay gente que se acostumbró a estar con ese resentimiento, a estar con ese dolor. No, pastor, es que yo ahí voy, es que yo ahí tengo, pero no estás completo. Por eso el Señor dijo: ¿quieres estar completo? Bendice a los que te persiguen, ama a los que te odian, ama a tus enemigos, declara bendición sobre ellos. Pastor, pero es que yo quiero que a ellos les vaya mal. ¿Sabe qué dice la Biblia? Usted no se preocupe por ellos, mía es la venganza, yo pagaré. Hay gente que usted dice: pero yo quiero verlos mal. En vez de estar pensando que a otro le vaya mal, enfóquense en lo que Dios tiene para usted, que Dios lo quiere levantar, Dios lo quiere bendecir, Dios lo quiere empoderar, Dios lo quiere llevar a lugares de bendición. Y mientras ellos pagan las consecuencias, usted pueda disfrutar de lo que Dios ha reservado para usted. Pero mientras no haya perdón, no estarás completo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Pero déjeme mostrarle rápidamente lo último, y es esto: nosotros vamos a tener el perdón sanador cuando aprendamos a vivir en paz. ¿Puede repetirlo conmigo? Diga: cuando aprenda a vivir en paz. ¿Qué es aprender a vivir en paz, pastor? La Biblia lo enseña. El versículo número 50, en el capítulo 14 al 21, cuenta algo muy interesante. Dice: después de haber enterrado a Jacob, es decir, recuerden que cuando José perdona a sus hermanos, él hace que toda su familia vaya a Egipto y terminen viviendo en Gosén. Ahora había plenitud.
José era el gobernador de Egipto después de Faraón, el hombre más poderoso, pero por fin ha tenido plenitud. ¿Qué es la plenitud, pastor? Tenía a sus hijos, tenía a su esposa, tenía a su familia, pero también tenía a su padre. La Biblia dice, este versículo a mí me hizo llorar cuando lo leí nuevamente en mi devocional, cuando José sale corriendo y abraza a su hijo y le dice, yo pensé que tú estabas muerto, pero Dios me ha permitido volverte a ver. Qué reencuentro tan hermoso. ¿Sabe por qué se permitió ese reencuentro? Porque José dejó que su duro corazón fuera mudado y fuera cambiado. Hay gente que se está perdiendo la oportunidad de vivir una vida tan bonita simplemente porque tienen su corazón endurecido. Hay gente que se está perdiendo la oportunidad de disfrutar a su familia porque tienen el corazón endurecido. Hay gente que se está perdiendo la oportunidad de disfrutar su iglesia porque tienen el corazón endurecido. Pero él recupera la plenitud. Y ¿sabe qué me gusta? Que pasan los años, viven ahí, pero finalmente Jacob, el papá de José, muere. Y cuando Jacob muere, dice la Biblia que pasa lo siguiente. Lea conmigo la palabra del Señor. Capítulo 50, versículo 14 en adelante. Dice, después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto con sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora su padre había muerto. Los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decían, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y le dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les dijo, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. ¿Sabe qué me gusta de esta porción de la palabra? Que cuando pasa el tiempo, si pudiéramos poner la música, por favor, se los agradecería para orar. Cuando pasa el tiempo, muere Jacob y los hermanos se enfrentan a José y dicen, ya mi papá no está. El único hombre que podía impedir que nuestro hermano José nos hiciera daño se fue. Tenían miedo, diga conmigo, miedo. ¿Cuál era el miedo? Y si ahora ese perdón que nos habían dado no está y vienen y nos causan dolor, ¿qué va a pasar? Un poquito más bajo, hijo, por favor. Un poquito más bajo. Eso. Y si ahora que mi padre murió, nuestro hermano José viene y se venga de todo lo malo que le hicimos. Pero míreme, José aprendió a vivir en paz. Porque él no solamente los perdonó una vez, él los perdonó siempre. Y les dijo, no tengan temor. ¿Ustedes por qué están pensando que yo les voy a hacer daño? ¿Ustedes por qué están creyendo que ahora que mi papá no está, yo voy a levantarme para destruirlos? Y vuelve a recordar lo que en el punto 2 le enseñé. Es que ustedes trataron de hacerme daño, pero Dios usó ese mal para bendecirme y para ayudarlos a ustedes. Ustedes trataron de destruirme a mí, pero Dios usó eso para que yo fuera de bendición para ustedes. ¿Está viendo lo que hace el perdón sanador? El perdón sanador cambia tu manera de ver la ofensa. El perdón sanador cambia tu manera de ver las heridas que te causaron, porque entiendes que por duras y por profundas que hayan sido, Dios usa todo para nuestra bendición. Pastor, ¿y si alguien me dañó? ¿Y si alguien destrozó mi confianza? ¿Y si alguien no lo ha hecho una vez sino muchas veces? ¿Cómo hago, pastor? Romanos dice lo siguiente. La palabra del Señor menciona en Romanos capítulo 12, versículo 18 al 19: hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza,
sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme y yo le daré a cada uno su merecido. Amén y amén. ¿Qué es aprender a vivir en paz, pastor? Si una persona, tú le prestaste dinero y esa persona te estafó, se quedó con tu dinero, y tú tienes esa herida en tu corazón y tú dices: pastor, es que me da rabia, porque no solamente se me quedó con el dinero, sino que no me pagó, se voló, no me contesta. Yo tengo rabia, pastor. ¿Sabe qué es lo que más daño le va a hacer a usted? Estar aferrado a algo que usted sabe que ya se perdió. Una vez usted lo suelte, Dios lo va a bendecir más. Se lo hablo por experiencia. Hubo un hombre que hace unos años a mí me estafó. Un hombre que hace unos años se quedó con un dinero que yo tenía. Usted no se imagina cuánto dolor yo sentía. Y yo oraba de todas las formas. Yo oraba para que Dios lo bendijera y Él me pagara. Yo oraba para que Dios le tocara el corazón y Él me pagara. Yo oraba para que Dios lo apretara y Él me pagara. Oré de todas las oraciones. Le mandé ángeles para que lo castigaran, para que lo ablandaran, para que lo ayudaran, para todo. Y un día yo en mi corazón, porque eso tú lo sientes, es en tu corazón, Dios me dijo: ya, suelta eso. No más, suelta. Perdónalo. Pregúnteme si para mí fue fácil, por favor. Ay, pregúnteme. No, fue muy difícil. Por el día que yo solté eso, Dios trajo bendición sobre mi vida como yo nunca antes en mi vida había visto. ¿Y sabe qué me demostró Dios? Esa herida que esa persona te causó, ¿qué te enseñó? Señor, me enseñó que yo no tengo que ser tan confiado. Me enseñó que yo tengo que administrar mejor mis recursos. Me enseñó que yo no puedo confiar en todo el mundo. Me enseñó que no todo el mundo es honesto. Muy bien, ¿aprendiste la lección? Sí, Señor. Ahora que aprendiste la lección, te voy a dar más. Pero suelta eso, que lo que el hombre te quitó no es ni comparación a lo que yo te voy a dar y a lo que yo te voy a entregar. Dígame amén si me está entendiendo en esta preciosa mañana, por favor. ¿Sabe qué es aprender a vivir en paz? Pregúnteme qué pasaría si el tipo que me estafó hoy, ya después de que yo lo perdone, me vuelve a pedir dinero. Pregúnteme qué pasaría si me pide dinero otra vez. Con una sonrisa le diría: no, Dios te bendiga, pero no, gracias, esta vez no. Te quiero mucho, eres mi hermano en Cristo, te bendigo, aleluya, pero no. ¿Está entendiendo? Eso es aprender a vivir en paz. El punto es que cuando yo lo vea, no voy a sentir rabia, no voy a sentir dolor, porque Dios te usó para enseñarme a administrar bien. Dios te usó para enseñarme a ver la vida de una forma distinta. Pero que yo te perdone no significa que te voy a volver a dar confianza, porque si tú quieres confianza, te la tienes que ganar. Por eso yo te perdono, pero le abro la puerta a una persona transformada. Te perdono, pero le abro la puerta a una persona que realmente ha cambiado. Es decir, ya la herida que me causaste, Dios la sanó, pero ahora falta que tú te sanes y que tú te cambies si quieres volver a este lugar. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. No te estoy hablando de que el perdón es una licencia para que te hagan daño. Te estoy diciendo que el perdón es una medicina que te sana a ti, que te bendice a ti, que te levanta a ti y que te va a ayudar a volar otra vez en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Yo sé que estamos corriendo con el tiempo, pero yo quiero hacer una oración por todos aquellos que dicen: pastor, me echaron alcohol hoy, le pusieron alcohol a mi alma hoy, porque yo llegué con el corazón duro, bien duro, porque no había visto que todo ese dolor Dios lo usó para que hoy yo esté en este lugar delante de su presencia. Y porque no había visto que Dios quiere que yo aprenda a vivir en paz. Hay personas que a mí me han causado tanto daño, y cuando yo los veo, yo digo: Señor, gracias, porque de todo ese daño tú levantaste algo precioso para mi vida. Así que hasta por eso los bendigo. Algunos cambiaron y hoy están muy cerca de mí, y otros no están tan cerca de mí. No son mis amigos ya, no son mis hermanos del alma como en algún momento lo fueron, pero cuando los veo,
no tengo rencor en mi corazón, solamente aprendí a vivir en paz. Aprendí a saludarlos. Dios le bendiga, ¿cómo está? Con un corazón sano, con un corazón sincero. Pastor, ¿eso se puede? Claro que se puede. Usted sabe que hay cositas en su corazón que tienen que salir. ¿Por qué, pastor? Porque usted tiene que levantarse y volar y llegar a donde Dios permitió y prometió para usted. Póngase de pie, por favor, y levante sus manos y dígale: Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por hablarme. Gracias por bendecirme. Te pido que por favor me muestres dónde están esas heridas, dónde están esos dolores, dónde están esas ofensas que un día golpearon mi vida y mi alma, y que yo me acostumbré a cerrar capítulos pero no a sanar la vida. Pero hoy tu palabra me ha enseñado que debo tener medicina en mi alma, y esa medicina se llama perdonar. Levanta tus manitos y dile: ayúdame, Señor, porque para mí no es fácil. Vamos, dile: Señor, me ha costado trabajo soltar a esta persona, pero hoy le perdono en el nombre de Jesús. No porque le vaya a hacer un favor a él, sino porque entiendo que como hijos de Dios, como personas que amamos a Dios, como personas que conocemos del Señor, hay algo que constantemente va a suceder en nuestras vidas, especialmente cuando usted está haciendo las cosas de manera correcta. Cuando una persona decide portarse bien para el Señor, cuando una persona decide hacer las cosas bien como esposo, como esposa, como líder, como ministro, en el área que usted se encuentre, hay algo que no le va a faltar a usted, y es esto: los ataques del enemigo. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Dije: los ataques del enemigo siempre estarán apuntándole a alguien que está haciendo las cosas de manera correcta. Por eso el apóstol Pablo dijo que no podíamos desconocer esto, y además le dice a la iglesia que debemos permanecer alertas contra las acechanzas y los planes del enemigo. Y hoy quiero compartir con usted un tema de la palabra que lo hemos titulado de la siguiente manera. Creo que en la pantalla nos va a aparecer: cuando el enemigo nos ataca. Quiero que lo repita fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando el enemigo nos ataca. Mire a los ojos al que tiene al lado, ahí a los ojos, y repítale el tema de esta mañana. Dígale: cuando el enemigo nos ataca. ¿Qué hacer, pastor, cuando somos atacados por el enemigo? Quiero empezar mostrándole lo que dice la palabra del Señor, y luego empezaré a detallar punto a punto los principios que el Señor plantó en mi corazón para predicar en este tiempo. Salmos 56, versículos 3 al 8 en la Nueva Traducción Viviente dicen de la siguiente manera. Vuelvo a repetirlo: Salmos 56, versículos 3 al 8 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios, porque Él ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Quién puede hacerme daño? ¿Cómo pueden hacerme daño unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme. Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. Versículo 7. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Versículo 8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Amén y amén. Estamos ante un salmo precioso. Es un salmo muy especial. La razón es que cuando David escribe este salmo, estaba siendo atacado por dos frentes específicos. David había sido ungido como el nuevo rey de Israel. Ya Samuel había derramado aceite sobre él y le había dado una promesa, y la promesa es: te voy a bendecir y te voy a levantar como el nuevo rey de mi pueblo.
David estaba ungido, pero aunque estaba ungido, todavía no estaba fungiendo como rey. Pregúnteme por qué. No, más fuerte, pregúnteme por qué. Porque no era su tiempo, era el tiempo de Saúl. Y sin embargo, aunque David no era su tiempo, David jamás se comportó como un rey. David seguía siendo un siervo. David seguía siendo aquel fiel servidor de el rey Saúl, que además era su suegro. Sin embargo, por razones de envidia, el corazón de Saúl se envenena contra David. Empieza a escuchar cómo la gente empieza a levantar cánticos que incluso no eran verdaderos. Decía: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000, solo porque este muchacho había tenido una victoria peleando contra Goliat. Pero Saúl se dejó enredar sus pensamientos por estos cánticos y se llena de odio y se llena de rabia en contra de David, al punto que lo quiere matar. David nunca hizo nada en contra de él, pero termina huyendo solo para salvar su vida. Se vuelve a refugiar en las cuevas, va a ese lugar escapando por su vida, pero llega un momento en donde el único lugar donde se podía meter era una región llamada Gat. Diga conmigo, Gat. No, más fuerte, conté al final, diga Gat. No gas, dije Gat. Gat tenía una cualidad. Era nada más y nada menos que una ciudad de filisteos y la ciudad de donde era Goliat. ¿Lo puede imaginar? O sea, se fue a la ciudad del peor enemigo de Israel. Ahí estaba David metido. Ahora lo estaba persiguiendo Saúl y los filisteos se habían dado cuenta que él estaba ahí. Diga conmigo, David. Repítalo fuerte, diga: David estaba rodeado. Otra vez diga: David estaba rodeado. ¿Qué problema? No puedo irme para mi nación porque me quieren matar. Y ahora me estoy escondiendo donde los filisteos. Y aquí están los familiares de Goliat. Esos van a querer hacer y deshacer conmigo. Esa sensación de no tener para dónde pegar. Pero ¿sabe qué es lo peor? De sentir: ¿yo qué hice para estar en medio de este problema? ¿Yo qué hice para tener tantos ataques? ¿Yo qué hice para afrontar tantas dificultades? Hay una diferencia entre el que tiene problemas por hacer lo correcto y entre el que tiene problemas por hacer lo incorrecto. Cuando usted hace lo incorrecto, eso no son ataques del diablo, eso son consecuencias de su pecado. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Dije: cuando usted hace algo incorrecto, no le llame a las consecuencias ataques del diablo. Pastor, es que el diablo me está atacando. No, no te están atacando. Si tú estás haciendo trampa, te descubrieron y te echaron del trabajo, no es el diablo el que te está atacando. Es que tu pecado salió a la luz y te quitó lo que Dios te había entregado. Eso es muy distinto. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Pastor, es que el diablo está usando a mi esposa para atacarme con celos. ¿Cómo así, pastor? Es celosa, posesiva, quiere estar detrás mío. Me puso un GPS, me rastrea, me espía, me sigue. Pastor, ore por mí que yo no puedo más con ese ataque. Y el problema es que usted le ha sido infiel a esa señora muchas veces. A usted no le está atacando el enemigo. Es que usted rompió la confianza, querido amigo, por su pecado. Yo no sé si me estoy explicando con la suficiente claridad. Hoy vine a hablarle a aquellas personas que dicen: pastor, yo estoy portándome bien, he decidido honrar a Dios, he decidido vivir una vida correcta, pero siento que hay cosas que se están levantando en mi contra. Esta palabra es para ti. El enemigo puede levantarse, pero más grande es el poder de Dios que cubre a sus hijos, que alguien dígame amén, que protege a sus hijos. Ahora, a través de esta palabra le voy a mostrar dos principios. Cada uno de estos principios está subdividido. Así que le voy a pedir que tome nota para que pueda tener bien claro el mensaje del que hoy vamos a hablar. El primer principio que quiero tratar es la estrategia del enemigo. Escriba, por favor. Primero, la estrategia del enemigo. Colóquelo ahí. Satanás no ataca por atacar. El enemigo siempre ataca con estrategia. ¿Por qué razón? Porque él levanta planes en contra de los hijos de Dios. Y cuando hablo del enemigo, por favor entiéndame, no estoy dándole la condición de omnipotencia al diablo como muchas personas hacen.
Hay gente que creen que el diablo es omnipotente y peor aún, creen que es omnipresente. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Satanás no lo puede hacer todo. Dije, Satanás no lo puede hacer todo. El único que puede hacer todo se llama Dios. Él no lo puede hacer. Segundo, Satanás no es omnipresente. ¿Qué significa esto? Que él no puede estar en toda parte. Hay gente que se levanta y dice: diablo mentiroso, te ato y te piso. ¿Usted cree que el diablo está ahí debajo de sus pies? Respóndame. Pastor, ¿qué pasó? Yo tuve un sueño. Ajá. Me jalaron las patas. Ajá. Y yo reprendí al diablo. Mire, ¿usted cree que con tantas cosas que tiene que hacer el diablo se va a ir a su casa a jalarle los pies a usted? No, él no es omnipresente. Ahora, sí hay huestes espirituales de maldad, sí hay demonios comisionados por él, sí hay personas comisionadas por el reino de las tinieblas para hacernos daño. Pero no le dé atribuciones al diablo que él no tiene. Cuando estoy hablando del enemigo, estoy hablando de los planes que espiritualmente él puede tramar en contra de los hijos de Dios. Y la estrategia del enemigo, encuentro en este texto, logra tres cosas en nuestra vida. Escriba por favor 1.1. 1.1. La estrategia del enemigo, lo primero que hace es producir miedo. Escriba por favor. La estrategia del enemigo produce miedo. Vamos a la Biblia. Mire lo que dijo David. Versículo número 3. Versículo número 3. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Otra vez. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. ¿Por qué el enemigo produce miedo en nosotros? La razón es esta. El miedo es uno de los sentimientos más paralizantes que una persona puede tener en la vida. Hay un autor, un escritor americano que se llama Ed Cole. Y Ed Cole dice en uno de sus libros que el miedo y la fe comparten algo. Y lo que el miedo y la fe comparten es la esperanza. Cuando una persona tiene fe, tiene esperanza en que Dios va a hacer algo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando una persona tiene miedo, también tiene esperanza. ¿Cuál es la esperanza del que tiene miedo? El que tiene miedo está esperando que le pase todo lo malo. Por ejemplo, hay personas que les da miedo subirse a un avión. ¿Por qué les da miedo subirse a un avión? Porque creen que el avión se va a caer y eso les produce miedo. No, yo no me subo en ese avión. ¿Pero por qué, hermano? Porque el avión va y se caiga. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? El miedo genera una esperanza, pero siempre esa esperanza es hacia lo malo. Una persona que de repente dice: pastor, es que yo le tengo miedo a la oscuridad. ¿Por qué le tiene miedo a la oscuridad? Porque creen que en la oscuridad les va a aparecer Chucky y les va a jalar las piernas. Ve, está esperando que pase lo peor. Ed Cole dice: el miedo y la fe esperan algo. Y Satanás ha encontrado que produciéndole miedo a los hijos de Dios los puede paralizar. ¿Cuántas veces el ataque del enemigo llega a eso? A producirte miedo, a decirte: te voy a acabar con la salud, te vas a morir. Viene el diagnóstico médico, usted ha servido a Dios, ha seguido a Dios, amado a Dios, le aparece una masa en su seno, se va al médico, el médico le dice: señora, hay que hacerle un examen, eso posiblemente es cáncer de seno. ¿Qué le dice el miedo a usted? ¿Qué le dice el miedo? Alístese, mija, porque usted va a conocer las calles de oro y el mar de cristal. Lo primero que le dice es: te vas a morir. Note que el miedo siempre te llevará a pensar lo peor. Pero hoy vengo a decirte algo, querido hermano. La Biblia dijo, David dijo en la palabra: cuando tenga miedo, en ti pondré mi esperanza. No es que no se pueda sentir miedo. Claro que podemos sentir miedo. Claro que a veces nos podemos asustar. Pero si hay algo poderoso en medio del miedo, es que en lugar de poner mi esperanza en lo peor, pondré mi esperanza en Dios. En lugar de poner mi esperanza en lo que va a pasar, pondré mi esperanza en el Señor. ¿Sabe qué hay que hacer con los miedos? Los miedos hay que enfrentarlos en el nombre de Jesús. Pastor, es que yo tengo miedo a hablar en público. Y lleva tiempo los pastores diciéndole: hermano, venga, ayúdenos con una oración. No, pastor, a mí me da miedo.
¿Miedo de qué? ¿Qué tal que yo me equivoque? ¿Qué tal que yo no diga? ¿Qué tal que yo me enrede? ¿Qué tal que empiece a cantar en lenguas y la gente no me entienda? ¡Venza el miedo! Estas tierras de la Florida me hacen acordar de mi primer viaje a los parques de Disney. Cuando yo recién me enamoré de mi esposa, a mí me daban miedo las montañas rusas. Pregúnteme por qué. Porque sí, yo sentía que me iba a morir en una montaña rusa. Y un día ella me dijo, pero tienes que montarte, porque qué tal que Dios nos dé la bendición de ir a Disney y con los niños, entonces nosotros allá trepados y ustedes de abajo tomándonos fotos. No, así no es. Entonces yo me subí en una montaña rusa en Cali, en contra de mi voluntad, casi me muero, pero como puede ver sobreviví. Lo único que se me cayó fue el pelo. Y cuando llegué aquí a los parques en Disney, yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Y resulta que allá hay una montaña rusa en uno de estos parques que es oscura, como de un espacio. Algunos se acordarán de ella. Y entonces íbamos a subirnos a ella, pero mi esposa estaba embarazada de Anita y Jerónimo estaba muy pequeño, así que no lo dejaban subir. Nosotros habíamos viajado con una prima de mi esposa y ella dice, si usted se sube, yo me subo. Hermano, y primero muerto antes que sencillo. Cuando yo era el único hombre del paseo, yo no quería quedar como un cobarde. Y yo dije, listo, yo me subo, pero por dentro, vea, el corazón hacía millón. El miedo apareció. Yo dije, ¿qué tal que yo me muera? Y aparezca en la presa, muere Pastor Caleño en una montaña rusa. Yo tenía miedo, pero me subí y estábamos haciendo fila. Esa fila se demoró. Mi esposa nos esperó abajo. Yo iba con la prima de mi esposa. Cuando por fin llegamos, ya era nuestro turno de subirnos. Pregúnteme qué pasó. Vea, yo venía orando que nos tocaran el último vagón y ¡ay! Se parquea. Y seguíamos nosotros, me tocaba el primer vagón. Eso es peor. Yo le dije, Padre, y ella me dice, ¿tienes miedo? Yo le dije, no. Me subí en el primer vagón, ella atrás. Y me acordé que mi esposa me dio una instrucción. Ella me dijo, cuando sientas miedo, alza tus manos y grita. Yo me quedé mirando a la cruz y esta señora está loca. Alza las manos y grita. ¡Ah! Me subí en la montaña rusa y arrancó. Usted sabe que eso empieza con un sonido diabólico, ¿verdad? Y empieza a subir. Hermano, el corazón era millón así. Yo iba para arriba, hermano, yo no veía nada. Eso es peor. Una cosa es usted andar en una montaña rusa donde esté viendo, porque usted sabe por dónde va a caer y a dónde va a morir. Pero otra cosa es que usted no vea nada. Y yo miraba así para arriba y yo lo único que hice fue cantar. Yo dije, renuévame. Yo iba para arriba, hermano. Cuando eso llegó y se descolgó, allá arriba se quedó mi alma, yo para abajo. Y cuando esa montaña empieza a bajar, yo lo único que me acordé fue esto: alce las manos y grite. Y yo, y di la vuelta en esa montaña rusa, hermano. Yo me iba a morir. Y usted sabe que esas montañas rusas le toman foto a uno, ¿verdad? Y cuando terminó la montaña rusa, yo me bajé emocionado. Y ella me dijo, ¿cómo te fue? Yo le dije, yo me quiero tirar otra vez. Y fui otra vez. Y cuando fui a ver las fotos, a que no sabe cómo salí. Lo que yo pensé que iba a pasar no pasó, porque hay gente que no ha intentado cosas porque tiene miedo. Dios le ha dicho, levanta esa compañía en el nombre de Jesús, que te voy a respaldar. No, pero yo tengo miedo, pastor, de hacerlo. Hoy te digo en el nombre de Jesús, no dejes que el enemigo te paralice, no dejes que el enemigo te frene. Hay cosas que tienes que enfrentarlas en el nombre de Jesús. David dijo, cuando tenga miedo, en ti pondré mi esperanza. Levanta las manos al cielo y dile, Señor, pongo mi esperanza en ti. Gríteme un fuerte amén en esta mañana y aplauda a Jesús en este tiempo. Ponga su esperanza en Dios. Ahora, la estrategia del diablo no solo produce miedo. No, ahora ¿qué va a pasar? Ya le dije, enfrente los miedos. Dios va a estar con usted si pone su esperanza en Él. Ponemos la esperanza en el hombre, ponemos la esperanza en la empresa, ponemos la esperanza en las personas. ¿Y ahora qué va a pasar? Cuando se quite todo lo que materialmente usted tiene, acuérdese que tenemos al Señor.
Lo vuelvo a repetir. Cuando se quite todo lo que usted tiene, recuerde que tenemos al Señor. Pero lo segundo que el diablo hace, escríbalo por favor, es que en la estrategia del enemigo, él produce mentiras. ¿Está escribiendo? 1.2. El diablo produce mentiras. Vamos a ver lo que dice la palabra. Versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Otra vez. Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Las mentiras y las calumnias son parte de la estrategia del enemigo en nuestra contra. ¿Por qué? Porque cuando alguien se levanta a mentir en contra de ti, genera algo que se llama difamación. ¿Qué es la difamación? Difamar es arruinar la reputación de una persona. Difamar es dañar la fama de alguien. Y el enemigo es especialista en hacer esto. Él sabe que una de las cosas que más daño le puede hacer a un hijo de Dios es la difamación. De hecho, la palabra del Señor dice que la buena reputación vale más que el oro. Pero usted se va a dar cuenta de que está siendo atacado por el enemigo porque se levanta gente a hablar cosas de ti que no son. Te darás cuenta que el enemigo te está atacando porque se levantarán personas a señalar cosas de ti que no son ciertas. Y eso a veces nos genera a nosotros impotencia. Eso a veces nos genera rabia, porque usted dice, ¿por qué están mintiendo? ¿Por qué están diciendo cosas que no son? ¿Por qué están señalando cosas que en realidad no existen? Pero hoy te quiero recordar que una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es lo que dice la bendita palabra del Señor. Jesús dijo, bienaventurados cuando por mi causa sean vituperados y digan toda clase de males en contra de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Escúchame, iglesia, habrán momentos donde la gente va a decir, eres un mal trabajador, eres un mal papá, eres una mala persona, eres un mal líder, eres un mal siervo del Señor. Pero tu tarea no es defenderte, tu tarea es caminar en integridad. Cuando tú caminas en integridad, Dios te va a respaldar tarde o temprano. Alguien tiene que decirme amén. Si no estás listo para la calumnia y la difamación, jamás estarás listo para crecer. Si no estás listo para que te señalen con cosas que no son, no has crecido en tu carácter, no sabes qué es cargar la cruz de Cristo todavía. El Señor no hizo nada malo contra el pueblo y a pesar de eso gritaron, crucifíquenlo. Él ayudó, Él sanó, Él libertó y a pesar de eso dijeron, suelten a Barrabás y crucifíquenlo a Él. Si usted no está listo para la calumnia, no está listo para crecer, porque yo he visto que Dios antes de promocionar a la gente, primero lo somete al rechazo, primero lo somete al anonimato. David tenía que vivir eso, ¿sabe para qué? Para que David nunca fuera igual a Saúl, para que David entendiera que su validación no estaba en el hombre, su validación estaba en Dios. Pero la generación de hoy en día le importa más lo que diga la gente que lo que diga Dios. Hoy vengo a decirte, saca eso de tu vida y di en el nombre de Jesús. Aunque el enemigo se levante a mentir, Dios lo sabe todo. Todo lo sabe. David lo dijo, tergiversan lo que digo. Dicen lo que no es. Y cuando usted no es claro con la comunicación, se puede meter en problemas. También era mi primer viaje a Estados Unidos, año 2017. Mi pastor estaba delante de mí, yo estaba atrás de él. Y me dice, hijo, vamos a pasar los controles. Íbamos a abordar el vuelo desde Arizona para Colombia. Estábamos en la ciudad de Tucson. Y pues allá los oficiales de policía se veían que eran bien americanos. Y muchos de ellos, algunos no hablan el español, solo hablan el inglés. Entonces mi pastor me dice, hijo, yo voy adelante y tú haces todo lo que yo te diga. Y con una sonrisa siempre responde la palabra yes. Yo le dije, listo, fácil. Entonces él pasó y siguió, después seguía mi turno, yo estaba detrás de él y viene un policía americano así grandote, gigante. O sea, ese hombre era un hijo del Altísimo, grande, así, rubio, con el pelo güerito, como dicen los mexicanos, su barba y una pantaloneta, se veía todo chistoso ahí. Me dice, next. Yo pasé asustado y él me hace una pregunta en inglés.
mirándome a los ojos, así con esos ojos verdes. Y cuando él me pregunta, yo le dije, yes. Era 4 de julio. Cuando yo le dije yes, el tipo activó un dispositivo. Trajeron personas, me llevaron a un cuarto y me requisaron. Resulta que me había preguntado que si yo traía un artefacto explosivo. Yo no sabía, porque yo no entendí lo que me dijo. Y ahí duré un rato metido, hermano, tratando de defenderme. Porque yo no había entendido, no me había hecho entender cuánto. Mire, gracias a Dios salí de ahí. Dios es bueno, hermano, pero por favor no le diga todo yes. No, yo aprendí que ya no. Aprendí que así no es. Escuche, cuántas veces nosotros, por no hacernos entender, nos metemos en problemas. Y si alguien tergiversa lo que tú dices, peor. David dice, esta gente tergiversa todo lo que yo digo, tergiversa todo lo que yo pienso. Y hay gente que se siente impotencia. Por eso hoy te quiero decir algo, querido hermano. Tú di siempre la verdad, tú haz siempre lo correcto, que Dios sabe justificar. Si algo hace Dios, es que la verdad siempre salga a la luz. Si algo hace Dios, es que lo correcto siempre salga a la luz. Aprende a encontrar tu esperanza en el Señor. Alguien dígame amén si me está entendiendo. 1.3, ¿qué más hace el diablo? Le dije que la estrategia del enemigo produce miedo. Le dije que la estrategia del enemigo produce mentiras. Pero también la estrategia del enemigo produce hostigamiento. Repita fuerte eso conmigo, por favor, diga hostigamiento. ¿Qué es el hostigamiento? Versículo número 6. Se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. David está describiendo que este ataque del enemigo no es un ataque donde el diablo viene y lo molesta y se va. No. Usted siente que el enemigo parece que ensañado en contra suya. Usted dice, pastor, pero es que no salgo de una y viene otra. No termina un problema y viene otro. No, y está ahí. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay evidencia bíblica que el diablo le gusta hostigar. ¿Recuerdan cuando el Señor nos muestra en la palabra que Israel se enfrenta a los filisteos? ¿Qué dice la Biblia? Que aquel paladín soldado llamado Goliat salía todos los días a amenazar al pueblo de Dios, a intimidarlos, a hostigarlos, a molestarlos. Pero no solo eso. ¿Recuerdan la guerra espiritual más poderosa que ha existido en la Biblia? ¿Usted sabe cuál es? ¿Usted sabe cuál es el enfrentamiento más poderoso que tuvo el reino de las tinieblas contra el reino celestial en la Biblia? ¿Saben cuál es? ¿Alguien sabe cuál es? Se lo voy a decir. Mateo capítulo 4. El cara a cara entre el Satanás y el mismo Jesucristo. ¿Y qué hizo Satanás con Jesús? Hostigarlo. Haz esto y te voy a dar esto. Y el Señor dice no solo, y empieza a responder con la palabra. ¿Y qué hace el diablo? Bueno, gracias por responderme. El diablo no se va, sigue hostigando. Oye, y te voy a llevar a tal lugar, pero si me adoras te voy a dar esto. Que no. Viene el Señor y responde con la palabra. Después vuelve el diablo. Oye, mira, pero te voy a dar todos los reinos. Que no. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Escuche. Y la Biblia dice que cuando el Señor hace esto, Satanás se va y lo deja por un tiempo. Diga conmigo al enemigo. Fuerte, diga al enemigo. Le gusta hostigar. Usted sabe que está siendo atacado porque empieza tratando de aflorar lo peor de usted, tratando de hacer que usted ceda ante el enemigo. Hoy te digo, recuerda lo que dice la palabra: resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Hay gente aquí que tiene que entender que ese hostigamiento lo único que tiene que producir en ti es más fe, más oración, más santidad, más consagración. Pero hay gente que dice, yo no sé, ya déjame en paz. No, resista y él va a huir de nosotros. ¿Sabe cómo resistió Jesús? Jesús resistió con dos armas poderosas, con ayuno y con palabra. Gracias por ese amén flojo. Si algo hizo que el diablo no pudiera contra Jesús, era que estaba en ayuno y le sacó palabra.
Hoy en día la gente quiere sacar el diablo y te reprendo. Mire, usted puede reprender al diablo, pero si usted no está en santidad, el diablo se la va a burlar en la cara a usted. Así no diga amén. Así es. No es con gritos, no es con armas, es con la santidad, con la integridad, con una vida que agrade a Dios, que tú vas a ver el respaldo del Señor en tu vida. Deja de buscar cómo defenderte y páratele firme al Señor y dile: Dios, aunque este ataque esté fuerte, aunque bombardee, aunque venga, yo me paro firme en la oración. La Biblia nos da evidencia que cuando un hijo de Dios permanece en oración, hay guerra espiritual en los aires. Recuerdan la historia de Daniel. Dice la palabra que Daniel oró y desde el primer momento Dios envió la respuesta. Pero dice la palabra que aquel ángel que fue enviado le dijo: desde el primer momento llegó, pero hubo un espíritu que se opuso y había guerra hasta que la respuesta llegó. Hoy te digo en el nombre de Jesús, en medio de los ataques del enemigo, sigue orando. En medio de los ataques del enemigo, sigue caminando en santidad, sigue honrando a Dios, que mientras el diablo te ataca, Dios te está defendiendo. Él está peleando por sus hijos. Alguien gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Hostigamiento. Porque es que el hostigamiento lo lleva a usted a pensar en resolver las cosas en sus fuerzas. Lo voy a volver a repetir. El hostigamiento lo cansa a usted y usted dice: pues voy a hacer las cosas en mis fuerzas. Y a veces usted no tiene que hacer las cosas en sus fuerzas. Usted tiene que soltar sus armas y decir: pues yo en ti confío. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Yo me paro firme en ti y tú harás tu perfecta voluntad. Alguien gríteme amén si me está entendiendo en esta mañana. Si va a aplaudir a Jesús, hágalo con toda su fuerza. Dele la gloria a su nombre en esta mañana. Entonces, la estrategia del enemigo tiene tres características. Solo voy a recapitular. Primero, produce miedo. Segundo, produce mentiras. Tercero, produce hostigamiento. Ahora permítame pasar al segundo punto de esta palabra. El segundo punto de esta palabra es: ¿qué pasa cuando Dios responde? Cuando el enemigo nos ataca, en primera instancia, ya se lo decía, lo hace con estrategia. Pero el segundo punto de esta palabra es: Dios responde. Quiero que alguien levante la mano derecha bien en alto y repita conmigo esto. Diga: en medio de los ataques. Fuerte, diga: en medio de los ataques, Dios responde. Otra vez diga: en medio de los ataques, Dios responde. Quiero que alguien lo crea en su corazón y lo declare. Diga: Dios responderá. Dios traerá respuesta a mi vida en el nombre de Jesús. Este segundo punto también lo subdividí en tres partes. Por eso, a los que están tomando nota, escriba por favor 2.1. Vamos con el primer principio. Dios responde porque Dios todo lo ve. Cuando nosotros estamos en medio de las guerras, en medio de los ataques, una de las sensaciones que más nos atañen a nosotros es la sensación de impotencia. La sensación de: ¿qué hago, Señor? O sea, siento que esto es demasiado pesado. Siento que esto es demasiado grande para mí. Siento que esto es demasiado fuerte como para yo resistirlo. Pero quiero que escuche esto. Entender que Dios todo lo ve nos llena a nosotros de esperanza. Porque cuando usted está siendo atacado, usted siente que sus enemigos se han ensañado contra usted y que usted está solo. Eso fue lo que sintió David. David dijo: Él es mi rey, Saúl es mi rey, es el papá de mi esposa. Le he servido con amor, le he servido con respeto. Guárdeme, Dios, de levantar la mano contra él, pero él me quiere matar. Y por otro lado, el lugar donde se estaba escondiendo era la región donde vivían los familiares de Goliat. Era la nación, la ciudad donde él había nacido. David estaba acorralado. Pero algo te quiero decir: cuando te sientas solo, recuerda esto: el que está caminando en integridad debe saber que Dios todo lo ve. Y mire esta belleza de versículo. Léalo conmigo, versículo 8, avancen por favor. Tú llevas la cuenta
todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Escuche esto. Hay momentos en los que tú te sientes solo. Hay momentos en los que tú te sientes incluso desamparado. Hay momentos en los que podríamos sentir humanamente que no hay una respuesta clara para nosotros. Pero este versículo nos recuerda que Dios lo ve todo, que Él ve nuestras angustias, que incluso nuestras lágrimas las tiene guardadas. Eso debe llenarte de esperanza y de saber que aunque la prueba está pasando por un tiempo, que aunque la prueba está siendo dura por un tiempo, llegará un momento en el que Dios hará justicia sobre tu vida. Llegará un momento en donde Dios va a defender al justo, donde Dios va a levantar su mano y va a decir qué fue lo que pasó y va a intervenir en medio de tu crisis. ¿Recuerdan la historia de Job? Job estaba solo, sus amigos lo estaban señalando, sus amigos lo estaban criticando. Nadie entendía por qué, si él era íntegro, le estaba pasando lo que estaba pasando. Pero el libro de Job empieza con la intervención del diablo sobre su vida y termina con la intervención de Dios reparando lo que el enemigo dañó. Hoy te quiero decir, Dios todo lo ve y puedes tener la esperanza de que la justicia de Dios llegará sobre los hijos que caminan en obediencia y caminan en integridad. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Todo lo ve Dios, todo lo ve. Dios todo lo ve. Yo pasé por una prueba muy difícil hace un tiempo. Una persona se levantó en contra mía para calumniar, para señalar, para hacerme daño. Y yo no entendía por qué esta persona lo hacía, hasta que finalmente comprendí una palabra muy difícil de sostenerse. De hecho, la Biblia lo dice, y es: ¿quién podrá sostenerse ante la envidia? Si usted ha sentido la envidia, entenderá cómo es de tormentosa para la vida. Que tú no le hagas nada a nadie, pero esa persona te odie solo por lo que tú tienes. Te tenga rabia solo porque Dios te ha bendecido. Pastores que se enojan con otros pastores porque a ese pastor Dios le dio un templo hermoso, porque le dio una iglesia grande. Oye, tú no debes señalar el proceso de Dios con otros siervos de Dios, porque tú no conoces la historia que esos siervos de Dios han vivido. Hay gente que podría pasar y decir: ¿y por qué este templo tan grande? Y tú no sabes lo que ese hombre ha tenido que vivir. Tú no sabes lo que esa mujer ha tenido que vivir. No señales nunca la bendición de Dios sobre alguien, porque somos buenos para criticar la gloria, pero no para conocer la historia. Y el envidioso se enfoca en lo que Dios te ha dado, pero no conoce la historia de lo que has tenido que pasar. El envidioso dice: ¿por qué a este lo están ascendiendo en la empresa tan rápido si yo llevo más tiempo? La razón es que a este que están ascendiendo es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, es diligente, es respetuoso, no es chismoso, hace las cosas bien, pues va a crecer. Y tú, que tienes rabia, llevas más tiempo en tu empresa, pero te quejas de todo, reniegas de todo, no te sujetas, no obedeces, por eso estás ahí. Pero el envidioso no mira lo que le falta, el envidioso mira lo que él cree que a ti te sobra. Y yo tuve un ataque de un envidioso. Y eso da impotencia. Y recuerdo que en esa temporada de esos ataques, cuando eso pasó, a mí me dio tanta rabia, tanta molestia, que yo dije: yo me voy a defender. Pero finalmente tomé la decisión de no defenderme, porque dije: Señor, voy a esperar a que tú me defiendas, porque tú lo ves todo. Cerré ese capítulo y mire, Dios te hará saber que Él lo ve todo. Dios encontrará la manera de mostrarte que Él todo lo sabe. Ese mismo día, en horas de la tarde, llegó un email a mi correo. Y ese email era de una de las iglesias más importantes de los Estados Unidos latinoamericanas, diciéndome: pastor, queremos que usted venga a predicar con nosotros, queremos que usted venga a compartir la palabra en este gran evento. Para mí era algo impresionante haber sido invitado a ese lugar. ¿Sabe qué sentí? Que era Dios diciéndome: tranquilo, hijo, yo sé que esa envidia te está haciendo daño, yo sé que esa calumnia te está haciendo daño, pero con este regalo te estoy mostrando que yo lo veo todo, que aunque parece que estás solo, tú no estás solo,
que aunque parece que tienes desventaja, tú estás conmigo. Iglesia, mírame a los ojos y escúchame. Cuando sientas que tienes desventaja, recuerda que el que tiene a Dios jamás estará solo. Recuerda que el que tiene a Dios es más grande que un ejército que esté frente a él, porque el que tiene a Dios lo tiene todo en la vida. Grítame amén, por favor, en esta mañana. Dios todo lo ve. Ahora hay algo más de la respuesta de Dios. Colóqueme por favor 2.2. Los que están tomando nota, esto me encanta. Dios responde a la oración. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor? 1, 2, 3, diga: Dios responde a la oración. Si hay algo que los hijos de Dios debemos cultivar, practicar y hacer, es la oración. La gente hoy en día es feliz viendo prédicas, feliz viendo redes sociales, feliz cantando, y todo eso está bien. Pero un cristiano que no sabe orar está incompleto. Así no diga amén. Así es. Si usted no sabe orar, a usted le falta algo. Mire lo que dice este verso, póngamelo por favor. Siguiente versículo: mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé: Dios está a mi lado. Si hay algo, escúcheme, si hay algo que activa la defensa de Dios, es la oración. Si hay algo que activa la respuesta de Dios, es la oración. Pero note que cuando usted está siendo atacado, lo que más quiere hacer es lo que usted quiere y no quiere orar. No, ore, doble sus rodillas y dígale: Señor, justifícame, haz lo que tú has dispuesto, haz tu perfecta voluntad. Si tengo que pasar este proceso, lo voy a pasar, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si tengo que vivir este episodio, lo voy a vivir, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Señor, si tengo que afrontar este desierto, la Biblia dice: aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La Biblia no dijo que no ibas a entrar. La Biblia dijo: aunque entres, Dios estará contigo. Pero cuando eres una persona de oración, vas a ver la respuesta. David dijo: mis enemigos van a huir cuando yo clame delante de tu presencia. Llegará un día donde verás la defensa del Señor. Primero se va ese que te está buscando la envidia, que te está buscando la salida, antes de que el Señor te mueva a ti. Pero tienes que ser una persona de oración. Ora. Ahora quiero que me mires a los ojos y me respondas esto: ¿cuánto tiempo del día tú dedicas a la oración? No en la iglesia, por aquí en la iglesia oramos todos. ¿Cuánto tiempo de tu agenda le dedicas a la oración? Porque sí, tú te bañas, te cepillas, comes, duermes, pero ¿cuánto tiempo oras? Pues pastor, la verdad, a veces. Por eso los ataques te tienen desbaratado. Por eso esa prueba te tiene por el piso. Pero cuando tú ores, vas a recordar lo que dice este verso al final: una cosa sé, Dios está a mi lado. Recuerdan a Sadrach y a Mesach y a Abednego cuando entran al horno de fuego. Entraron al horno de fuego, pero ¿por qué no les pasó nada? Porque Dios estaba con ellos. Alguien tiene que decirme amén. Recuerdan a Daniel cuando entró al foso de los leones. Entró, pero no le pasó nada, porque Dios estaba con él. Hoy te voy a decir: hay lugares de prueba, hay lugares de dificultad, hay lugares de desierto donde vas a entrar, pero levanta tus manos y di conmigo: una cosa sé, Dios está a mi lado. Eso solamente aplica para la gente que ha aprendido el poder de la oración. Ora, ora, y vas a ver su respuesta. Y déjeme darle lo tercero y último de este segundo punto, 2.3. Dios responde porque Dios respalda al íntegro. Dice el versículo 12 y el versículo 13 lo siguiente: cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da
vida. Volvamos a leer el texto, por favor. Dice: cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da la vida. Cuando una persona camina en integridad, camina en santidad, decide honrar a Dios. Note que David no está diciendo esto cuando los problemas se acabaron. David dijo esto en medio de los problemas. David no dijo esto cuando el ataque terminó. David dijo esto en medio del ataque. Y dijo: yo le voy a cumplir mis votos a Dios. En otras palabras, estoy pasando por momentos muy duros, pero yo a Dios le voy a cumplir. Estoy pasando por momentos difíciles, pero yo le voy a cumplir a Dios. Y David entendió algo: quien camina en integridad habita en la presencia de Dios. Por eso la palabra dijo: ¿quién puede subir a tu monte santo? ¿Quién puede habitar en tu presencia? Solamente los de limpio corazón, solamente aquellos que no se han contaminado con el pecado, aquellos que han guardado su lengua, que han guardado su vida. Escúchame, eso es integridad. Cuando una persona camina en integridad, puedes saber que el arma más poderosa en medio de los ataques es esa: que tú seas una persona íntegra. ¿Te acuerdas a Daniel todo lo que lo atacaron? Los otros administradores de las provincias lo amenazaron: lo vamos a dañar. Y literalmente dice la Biblia que buscaron en qué hallarle caída, pero no lo encontraron, porque era un hombre fiel e íntegro. Pero el mundo nos ha enseñado que un arma para defendernos es la trampa, que un arma para defendernos es la mentira, que si me atacas yo te ataco, que si me dices yo te digo. Pero hoy te quiero decir algo, iglesia: no hay arma más poderosa que la integridad. Cuando tú caminas en integridad, vas a ver la respuesta de Dios en tu vida. Dios te va a respaldar si decides hacer lo correcto. Porque cuando usted hace las cosas de manera correcta, Dios va a hacer que los planes en su contra cambien y Dios te va a levantar. Cuando haces las cosas con integridad, Dios te va a levantar. Cuando haces las cosas con integridad, Dios te va a defender. Alguien tiene que decirme amén en este momento. No son tus armas, no son tus estrategias. Vive una vida íntegra y el resto lo hará Jehová de los ejércitos a tu favor y a tu vida. Alguien levánteme la mano y dígame un fuerte amén si me está entendiendo en esta preciosa mañana. Querida iglesia, déjeme terminar solo diciéndole esto. Yo quiero orar por usted en esta mañana y quiero que le pidamos al Señor que nos muestre de lo que hoy aprendimos, qué cosas estamos viviendo. Tal vez usted dice: pastor, ahorita que hablabas del miedo, he sentido miedo. Solo Dios sabe la noticia, cómo me golpeó cuando me dijeron que ya no voy a tener más trabajo. Siento miedo, pastor, porque ¿de dónde va a salir? ¿De dónde voy a pagar? ¿De dónde voy a proveer? Esa empresa me dijo: mire, ya no más, busque otro lugar. Pastor, es difícil. Pastor, siento miedo por ese diagnóstico médico. Pastor, siento miedo por la decisión de mis hijos. Pastor, siento miedo. Y tal vez algunos no habían percibido que esto podría ser un ataque que está llegando sobre tu vida. Pero en medio de esos ataques, así como hoy cuentas los ataques, declaro en el nombre de Jesús que contarás las maravillas de Dios en medio de ese proceso. Declaro que contarás los prodigios de Dios en medio de esos procesos. Pastor, tú y yo lo sabemos. ¿Cuántos ataques llegaron? Y uno dijo: Señor, ¿y esto por qué, Padre? Pero solo cuando pasa el tiempo, solo cuando las oraciones, la integridad y saber que Dios todo lo ve, nos hará entender por qué tuvimos que vivir lo que nos pasó. Y daremos gracias al Señor y diremos: bendito sea tu nombre.
porque estuviste conmigo en los montes, pero también estuviste conmigo en los valles. Estuviste conmigo cuando hacía frío, pero también en el impetuoso calor. Estuviste conmigo en la abundancia, pero también estuviste conmigo en la escasez. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Alguien dígame un fuerte amén en esta preciosa y hermosa mañana. Y yo quiero terminar haciendo una oración por aquellas personas que dicen: Pastor Juan, reconozco que he sido atacado por el enemigo. Reconozco que ese ataque se ha enfilado en mi contra y ha producido eso: miedo, mentiras y hostigamiento. Pero ya aprendí por la palabra qué debo hacer, y sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar en el nombre de Jesús. Todo el que necesite esa oración, póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar en esta preciosa y hermosa mañana. Todo el que diga conmigo: Pastor, yo necesito esa oración en este día, yo necesito esa respuesta de Dios, salga de su silla y venga a este altar, porque yo quiero orar por usted. Quiero regalarle una oración a cada persona que dice: Señor, tú has visto lo que he tenido que pasar, tú has visto lo que he tenido que vivir, tú has visto lo que he tenido que afrontar. Vamos, el altar se abre hoy para aquellos corazones que dicen: Señor, por favor, ayúdame. Señor, tú pelearás por mí. Si sacaste a David de esa cueva, tú vas a hacer algo por mí también, Señor. Dios bendiga cada corazón que llega hasta este altar. Dios bendiga cada vida que llega hasta este altar, porque Dios sabe y conoce lo que tú has vivido. Si usted está conectado en línea y dice: Pastor, yo no puedo ir a ese altar, pero mi corazón va a ese altar, entonces escríbalo, diga: mi corazón va a ese altar. Escríbalo: mi corazón llega hasta ese altar. Yo voy allá porque yo necesito esa respuesta que la palabra hoy ha dado también para mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora quiero que por favor la iglesia que está aquí adelante, mírenme en un momentito, abran sus ojitos, mírenme aquí. Usted va a hacer una oración conmigo en esta mañana, y en este altar le vamos a entregar a Dios todo lo que esos ataques nos han generado. Recuerda lo que ahorita aprendimos: miedo, la impotencia ante las calumnias y las mentiras, la frustración de ese hostigamiento, el cansancio. Se lo vas a entregar a Dios en este altar y le vas a decir: Señor, te entrego esta carga y declaro que tú pelearás por mí. Te entrego este problema y confío en que tú me vas a defender. Confío en que veré tu mano. ¿Cuál es tu tarea? Ya lo aprendiste. Tu tarea es confiar en que Dios todo lo ve, orar y mantenerte en integridad. Por eso vamos a orar. Cierra tus ojitos, levanta tus manos y di conmigo: en el nombre de Jesús. Vamos, ora conmigo, di: en el nombre de Jesús, hoy entrego mi problema al Señor. Hoy entrego este ataque a Dios. Hoy entrego esta dificultad en este altar, se la entrego a Él. Y le digo: Señor, tú pelearás por mí. Vamos, díselo: tú pelearás por mí. Creo que tú me vas a defender. Creo que tú vas a justificar. Creo que tú harás tu poder y harás manifestar tu gloria delante de mi vida, de mi casa, de mis hijos, de mi ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando siento que no puedo, a ti clamo, Señor. Cuando siento que no puedo, en ti confío, Señor. Cuando siento que mis fuerzas se acaban, en ti espero, precioso Rey. Y este altar es testigo de que hoy decido volver a la oración, volver a la integridad, volver a hacer lo correcto, creyendo que en tus planes y en tu tiempo estará la respuesta que mi alma y mi vida necesitan. Señor, te doy las gracias. Señor, te doy la gloria. Mi alma te glorifica en este tiempo y te damos
damos gracias porque así como suenan los sonidos del ataque, sonarán los sonidos de la victoria, sonarán los sonidos de la respuesta de Dios. En el nombre de Jesús declaro, Padre celestial, que esa respuesta no llegará tarde, sino que llegará a tiempo. Llegará a tiempo, en el tiempo que tú estableciste, en el momento que tú determinaste, para gloria y honra de tu nombre, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo el que lo crea diga un fuerte amén, amén y amén. Aplaude fuerte a Jesús y dale gracias.